Después de 45 años, la mujer con quien compartí el pan, la cama y los hijos, me miró fijamente a los ojos y me dijo que yo era un viejo impotente, un inútil. Fue así, con esa frialdad que nunca le había visto, ni el día en que enterramos a nuestro primer perro, ni cuando su madre falleció. Dijo que había encontrado un hombre de verdad, un joven de 30 años, que le daba lo que yo, según sus palabras, no podía ni soñar con ofrecer. En ese momento, el suelo de la casa que yo mismo construí con estas manos desapareció. No sentí rabia, no sentí ganas de gritar. Sentí un vacío tan grande, un silencio tan profundo dentro de mí, que parecía que el mundo entero se había quedado mudo, y solo su voz resonaba, rompiendo todo lo que un día creí que era sólido, que era para siempre. Sabes, uno pasa una vida entera levantando paredes, poniendo el techo, cuidando el jardín, creyendo que está construyendo un puerto seguro. Uno se acostumbra al olor del café por la mañana, al ruido de sus pasos en la cocina, a la certeza de que hay alguien a tu lado, y de repente, una noche cualquiera, descubres que vivías en una casa hueca, que los cimientos estaban podridos, y tú, demasiado ocupado en ser el pilar, ni te diste cuenta. La verdad es que el amor también necesita mantenimiento, y creo que me olvidé de eso, o tal vez nunca supe cómo hacerlo. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde me estás viendo ahora? Quisiera saber hasta dónde está llegando mi voz. Mi nombre es Armando. Hoy tengo 68 años, pero el alma, esa parece que todavía vive allá en mi aldea en Oaxaca, con el olor a tierra mojada y el sol fuerte que curtía nuestra piel. Me fui a la Ciudad de México muy joven, con más sueños en el equipaje que pesos en el bolsillo. En aquel tiempo, la palabra de un hombre bastaba. Un apretón de manos sellaba un negocio. Una promesa era una deuda de honor. Aprendí de mi padre que el mayor tesoro que uno puede tener es un nombre limpio y la dignidad de andar con la cabeza erguida. Creo que soy un hombre de otro tiempo, un tiempo en que las cosas se hacían para durar, no para ser desechadas cuando aparece el primer defecto, y siempre creí en eso, ya fuera con un mueble o con un matrimonio. Toda mi vida fui carpintero, un maestro carpintero como a algunos les gustaba llamarme, pero yo era solo un hombre que entendía el lenguaje de la madera. Donde la gente veía un tronco bruto, yo veía una mesa, una silla, la cuna de un nieto, el olor a cedro, a barniz, a acerrín. Ese era mi perfume. Mis manos siempre supieron expresarse mejor que mi boca. Nunca fui bueno con las palabras de afecto, con esas declaraciones que se ven en las películas. Mi manera de decir te amo era asegurarme de que la silla donde mi esposa se sentaba no se tambaleara, que la mesa donde comíamos fuera lo suficientemente fuerte para aguantar el peso de una familia entera, con sus alegrías y sus problemas. Si miraras mis manos, verías el mapa de mi vida. Cada callo, cada cicatriz, cada vena resaltada cuenta una historia. Son manos gruesas, manchadas por el tiempo y por el trabajo. Estas manos levantaron las paredes de la casa donde mis hijos crecieron. Ellas armaron los juguetes de madera que tanto les gustaban, repararon las fugas, clavaron los cuadros en la pared, sostuvieron a mis hijos cuando nacieron y ampararon a mi esposa cuando la tristeza golpeaba. Hoy, mirándolas, veo que tal vez se volvieron demasiado duras, demasiado rústicas para el mundo de hoy, un mundo que parece preferir lo que es liso, lo que es nuevo, lo que no tiene marcas, lo que no tiene historia. Mi valor siempre estuvo en el trabajo, en la lealtad. Aprendí que ser hombre era ser el proveedor, era ser la roca. El amor para mí no se medía en besos o abrazos, sino en el pan caliente en la mesa todos los días, en el techo sin goteras, en la certeza de que, pasara lo que pasara afuera, dentro de casa, estaríamos seguros. Yo creía que eso bastaba, que mi sacrificio silencioso, mis noches mal dormidas pensando en las cuentas, mi sudor diario, todo eso era la mayor prueba de amor que podía dar. No me di cuenta de que el mundo había cambiado, de que las personas, de que Rosa, tal vez necesitaban otra cosa, algo que mis manos callosas no sabían cómo ofrecer. Antes de que todo se derrumbara,
Mis días eran casi todos iguales. Me despertaba temprano, con el cuerpo ya quejándose un poco, y después del café me iba a mi pequeño taller en el fondo de la casa. Era mi santuario. Allí el tiempo pasaba diferente. Podía pasar horas lijando una pieza, estudiando la veta de una madera, reparando la radio de un vecino. El ruido de mis herramientas era la banda sonora de mi vejez. Era un silencio productivo, una paz que me alejaba del otro silencio, aquel que había crecido dentro de casa, un silencio pesado, frío, que se instaló entre Rosa y yo, y que, tonto de mí, no supe cómo romper. Creía que era solo una fase. Conocí a Rosa en la fiesta de San Juan, allá en nuestra aldea. Era la muchacha más vibrante que había visto en mi vida, con una cinta de colores en el pelo y una risa que parecía llenar toda la plaza. Yo, siempre quieto en mi rincón, solo observaba. Me armé de valor y le ofrecí una flor de papel que yo mismo hice. Ella sonrió, y en ese momento supe que haría cualquier cosa por ver esa sonrisa todos los días. Ella era fuego, yo era tierra. Tal vez por eso nos complementábamos, o al menos eso creía yo. Nos vinimos a la capital con lo puesto y mucho coraje, y la promesa de que juntos triunfaríamos. Ella creyó en mí, y esa fe fue el primer ladrillo de nuestra vida. La casa. La casa. No la compré hecha. Levanté cada pared con mis propias manos, en un terreno que compramos con los ahorros de años. Recuerdo el olor del cemento fresco, el sol quemando mi espalda mientras asentaba los ladrillos. Rosa traía agua fresca y un refrigerio, y se sentaba a la sombra, soñando en mi voz alta sobre el color de las cortinas y dónde estaría el jardín. Cada viga que colocaba en su lugar, cada clavo que martillaba, era una declaración de amor. Era la materialización de la promesa de un hogar. La casa no era solo un montón de material, era nuestro cuerpo, nuestro refugio. Era el lugar donde nuestra historia iba a echar raíces, y yo estaba seguro de que serían raíces fuertes y profundas. Cuando Carlos, nuestro primer hijo, nació, la casa cobró una nueva vida. El silencio de la noche era roto por su llanto, y nunca me sentí tan útil como en esas madrugadas, caminando de un lado para otro con ese paquetito en brazos hasta que se calmaba. El olor a talco y leche tibia se mezcló con el olor a madera de mi taller. Rosa era una leona cuidando de su cría. Yo pasaba el día fuera, en el trabajo pesado, y llegar a casa, sentir el olor de su cena y ver la sonrisa de mi hijo era como recargar el alma. Era por ellos. Todo mi esfuerzo, todo mi cansancio, era para que ellos tuvieran lo que yo no tuve. 2 años después llegó Sofía. La casa, que ya era alegre, se convirtió en una fiesta. Las risas se duplicaron, las carreras por el pasillo, las pequeñas peleas por un juguete. Sofía se parecía más a mí, quieta, observadora. Carlos era el huracán, igual que su madre. ¿Y Rosa? Rosa era la reina de ese pequeño mundo. Ella lo administraba todo, la comida, la escuela, las heridas en las rodillas, los regaños y los abrazos. Visto desde fuera, éramos la familia de Anuncio, de Margarina, unida, feliz. Y por muchísimos años no era solo apariencia, era la más pura verdad. Me sentía el hombre más rico del mundo, y mi riqueza no se medía en dinero. Recuerdo un domingo en especial. El sol entraba por la ventana de la cocina, y el olor del mole que Rosa preparaba desde temprano lo invadía todo. Era una receta de su madre, un secreto de familia. La olla pasaba horas a fuego lento, y ese aroma a chocolate y chiles era el anuncio de un día feliz. Nos sentamos a la mesa que yo hice, una mesa grande, de madera maciza, para que cupiéramos todos y los amigos que siempre aparecían. Los niños hablaban alto, Rosa reía, y yo, en la cabecera, solo miraba y sentía el corazón desbordarse. Si la felicidad tiene un olor y un sabor, para mí es el olor y el sabor de aquel domingo. Los años fueron pasando como un río. Los niños crecieron, la casa fue cambiando con ellos. Los juguetes dieron paso a libros y cuadernos, después a pósteres de bandas en las paredes. Vinieron los primeros amores, las primeras decepciones, las crisis de la adolescencia. Mi papel se fue volviendo más silencioso. Yo era el observador, el consejero de pocas palabras, el puerto seguro que ellos sabían que estaría allí,
firme. Rosa navegaba por esas aguas turbulentas con más habilidad, conversaba, argumentaba. Yo solo estaba allí. Sentía un orgullo inmenso de ver a los dos transformarse en adultos, creando alas para volar. Uno cría a los hijos para el mundo, ¿no es lo que dicen? Y volaron. Primero Carlos, que se fue a trabajar a otra ciudad. Después Sofía, que se casó. De repente la casa se quedó silenciosa de nuevo, pero no era el mismo silencio del principio. Era un silencio pesado, extraño. Al comienzo hasta nos gustó la paz, tener la casa solo para nosotros dos otra vez. Era una mezcla de misión cumplida con una nostalgia que apretaba el pecho. Íbamos a reencontrarnos, pensaba yo. Ahora que la tarea principal estaba terminada, íbamos a cuidarnos el uno al otro. Pero no fue así como sucedió. El silencio, en lugar de acercarnos, comenzó a construir un muro entre nosotros. Fue cuando Rosa empezó a cambiar. O tal vez siempre fue así, y yo no lo veía. El silencio de la casa parecía atormentarla. Pasaba horas en el celular, en esas redes sociales, viendo la vida de gente que ni conocía. Empezó a preocuparse demasiado por la apariencia, a hablar de la juventud como si fuera algo que había perdido y necesitaba encontrar de nuevo a cualquier costo. Me miraba, y en su mirada ya no veía admiración. Veía otra cosa. Lástima tal vez, aburrimiento. Ella estaba buscando vida afuera, porque la vida dentro de casa, a mi lado, parecía no tener ya color para ella. Yo, sin saber qué hacer, me refugié en lo que conocía, el trabajo. Mi taller se convirtió en mi escondite. Mientras ella pasaba horas en el celular, yo pasaba horas con mis herramientas. El ruido de la sierra, el olor del barniz, eso lo entendía. Su silencio, las indirectas, la insatisfacción en su mirada, eso no sabía cómo arreglarlo. Veía que era infeliz, pero no tenía el manual de instrucciones para reparar el alma de alguien, y el abismo entre nosotros fue creciendo, 1 centímetro por día, de forma silenciosa e invisible, hasta volverse tan grande que ya no había puente que lo cruzara. Nuestros hijos, pobres, no se dieron cuenta de nada. Venían a visitarnos en los días festivos, llamaban en nuestros cumpleaños. Nos trataban con ese respeto distante que los hijos tienen cuando los padres se convierten en una institución, algo que siempre ha estado ahí y siempre estará. Ellos veían a papá y mamá, una entidad única y estable. No veían a Armando y Rosa, 2 extraños compartiendo el mismo techo, durmiendo en la misma cama con un océano de distancia entre los cuerpos. La soledad de a dos es la peor de todas, porque vive disfrazada de compañía, y nadie desde fuera puede ver el tamaño de la grieta. La noche en que todo terminó, comenzó como cualquier otra. Cenamos en silencio. No ese silencio cómodo de quienes se conocen desde hace mucho tiempo, sino el silencio de 2 extraños obligados a compartir el mismo espacio. El ruido de los cubiertos en el plato parecía un eco en un lugar vacío. Recuerdo que ella preparó una comida cualquiera, sin sabor, sin el cariño que solía poner en el condimento. Yo comí todo, como siempre hacía, y ella apenas tocó su comida. La televisión encendida en la sala, lanzando imágenes y sonidos a una habitación donde nadie estaba realmente prestando atención. Solo estábamos cumpliendo un ritual, un hábito que ya había perdido todo significado. La atmósfera estaba pesada, densa, como el aire antes de una fuerte tormenta. Después de la cena, fuimos a la sala. Ella se sentó en una punta del sofá, yo en la otra. El abismo entre nosotros parecía tener 1 metro de distancia, pero era 1 kilómetro de indiferencia. Yo miraba mis manos, sin saber qué hacer con ellas. Y entonces, en un impulso, en un último y tonto esfuerzo por encontrar algún vestigio de lo que fuimos, me levanté y fui hacia ella. No iba a decir nada. Solo quería hacer un gesto, un toque. Posé mi mano en su hombro. No era un toque de deseo, era un toque de todavía estamos aquí, tal vez. Un pedido mudo de tregua, una forma de decir que extrañaba a mi compañera. Ella se encogió como si le hubiera tocado con un hierro al rojo vivo. Fue un movimiento rápido, violento, lleno de repulsión. Se apartó y me miró, pero no era la mirada de Rosa. Era una mirada de asco, de desprecio, una mirada que nunca en casi 5 décadas había recibido de ella.
Mi mano se quedó allí, en el aire, suspendida en el vacío que dejó. El frío de ese gesto me caló más hondo que cualquier grito, que cualquier ofensa. En ese instante, entendí que el puente entre nosotros no estaba simplemente dañado, ya había sido demolido, y yo era el único que aún no se había dado cuenta de los escombros a mi alrededor. El toque que antes era refugio se convirtió en detonante, y entonces la presa se rompió. Su voz salió, pero no era su voz. Era un sonido cortante, lleno de una amargura que yo no sabía que guardaba. No fue una discusión, porque para discutir se necesitan dos. Fue un monólogo, una torrente de palabras que ella vertió sobre mí sin piedad. Años, tal vez décadas de frustración, de rabia contenida, de sueños que ella creía que yo había matado. Me quedé parado, de pie, recibiendo cada palabra como una pedrada. No podía moverme, no podía hablar. Era como ver a una persona poseída por una furia antigua. Y lo más aterrador era que esa persona usaba el rostro de mi esposa. Habló de la monotonía, del aburrimiento, de cómo la vida a mi lado se había vuelto gris. Dijo que a mí solo me importaba mi taller, mis maderas, que me había convertido en un viejo gruñón y callado. Cada recuerdo nuestro, cada sacrificio que hice, ella lo retorció y lo transformó en un arma contra mí. Mi silencio se convirtió en indiferencia, mi dedicación al trabajo en negligencia, mi naturaleza tranquila en falta de pasión. Pintó un retrato de mí que no reconocía, el de un carcelero que la mantenía prisionera en una vida sin emoción. Escuchaba todo aquello y lo único que podía pensar era, ¿quién es esta mujer? Y entonces vino el golpe final, la frase que guardó para el final, la más afilada de todas. Se levantó, se acercó a mí y con los ojos fijos en los míos, escupió las palabras. «Suéltame, ¿no te ves?» Su voz era un susurro lleno de veneno. «Te has convertido en un viejo impotente, un inútil». La palabra impotente no solo resonó en la sala, entró en mí y rompió algo allá adentro, una viga maestra, la última que aún sostenía mi identidad como hombre, como marido. No fue un insulto, fue una sentencia de muerte, una declaración de que mi valor para ella se había reducido a nada, a polvo. Para que no quedara duda, continuó. «Yo todavía soy mujer, y encontré un hombre de verdad. Cada palabra estaba calculada para doler más. Él tiene 30 años y me da lo que tú no puedes ni soñar con darme. 30 años. La comparación de edad no fue una casualidad. Fue una navaja para cortar más profundo, para mostrarme no solo que había sido reemplazado, sino que había sido reemplazado por todo aquello que yo ya no era. Joven, viril, lleno de promesas. La traición dejó de ser una sospecha, una sombra, y se convirtió en un hecho concreto, con nombre, edad y un lugar en la cama que, por 45 años, fue nuestra. En ese momento, el mundo se volvió sordo. Un zumbido se apoderó de mis oídos. No sentía el suelo bajo mis pies. Mi reacción fue el silencio absoluto. Mi cuerpo se desconectó para proteger a mi alma de lo que no soportaría sentir. Miré por encima de su hombro y vi nuestro retrato de bodas en la pared. Nosotros dos jóvenes sonriendo, llenos de esperanza. Parecía una foto de otras personas, de otra vida. Todo el aire se me fue de los pulmones. No había rabia, no había odio. Había apenas un vacío blanco, un shock tan profundo que me congeló la sangre y me paró el corazón por un instante. Me convertí en una estatua en mi propia casa. Ella se quedó allí, tal vez esperando una reacción, un grito, una pelea, pero no llegó nada. El silencio que se instaló en la sala después de que dejó de hablar era diferente a todos los demás. Era un silencio terminal, el silencio que existe en la habitación de un hospital después de que la máquina deja de sonar. Era el fin. Volví a mirar su rostro, y la extraña seguía allí. La Pisi, Rosa que amé, la compañera de toda una vida, había desaparecido para siempre, y en su lugar estaba esa mujer dura, resentida, que acababa de informarme, de la manera más cruel posible, que nuestra historia había llegado a su fin. No dormí esa noche. Me quedé acostado en la cama de mi lado sintiendo el peso del vacío en el colchón de al lado. Ella no entró en el cuarto. Creo que durmió en el sofá.
No pensé en nada, no planeé nada. Simplemente sentí el final, sentí el eco de sus palabras, perforando el silencio del cuarto, y en algún momento, en esa larga oscuridad, una calma extraña se apoderó de mí. No era paz, era una resignación, una claridad fría y dolorosa de que aquella casa, aquel cuarto, aquella vida ya no me pertenecían. La decisión no fue tomada con la cabeza, fue tomada con el alma herida. Simplemente ya no había forma de quedarse. La casa se había convertido en un mausoleo de nuestra historia. Me levanté antes del primer rayo de sol, cuando el cielo todavía estaba morado, indeciso entre la noche y el día. La casa estaba sumergida en un silencio profundo, adormecida. Mis movimientos eran lentos, cuidadosos, como los de un ladrón, pero no estaba robando nada. Al contrario, lo estaba dejando todo atrás. No había prisa, no había furia, había apenas un propósito silencioso, una certeza que guiaba mis pies en el suelo frío. Cada paso era deliberado. No estaba huyendo de una pelea, me estaba retirando de una guerra que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo y que al final ya había perdido hacía mucho tiempo sin disparar un solo tiro. Era una retirada honrosa, si es que eso existe. Pasé frente al armario. Abrí la puerta y miré mi ropa. Camisas que ella me regaló, pantalones que compramos juntos, el traje de la boda de Sofía, 45 años de mi vida colgados allí, en perchas. No toqué nada. Esa ropa pertenecía a un hombre que ya no existía. El Armando esposo de Rosa, el pilar de aquella familia, había sido demolido la noche anterior. Llevar esas prendas sería como cargar un fantasma a la espalda, y necesitaba viajar ligero. Mi viaje, a donde quiera que fuese, debía estar libre del peso de ese personaje que ya no era capaz de interpretar. Era necesario desvestirme del pasado para tener alguna oportunidad de futuro. Mis ojos fueron directos a lo que importaba. En la esquina del cuarto, apoyada en la pared, estaba mi pequeña caja de herramientas de mano, no las máquinas grandes del taller, sino las herramientas que heredé de mi padre. El formón con el mango de madera gastado por su sudor y el mío, el pequeño martillo de pena, el cepillo que se ajustaba perfectamente a la palma de mi mano. Eran la extensión de mí, la prueba de que sabía construir, de que tenía un oficio, una identidad que nadie podía quitarme. Tomé la caja por el asa de cuero gastada. Su peso en mi mano era reconfortante, era real. Era la única cosa allí que todavía me pertenecía de verdad. Al lado de la caja, en mi mesita de noche, había otra cosa, un pequeño álbum de fotos, con la portada ya descolorida por el tiempo. No era uno de los álbumes grandes y vistosos que estaban en la sala para que los vieran las visitas. Era un álbum personal, casi secreto. Dentro, fotos amarillentas de mis padres, de mi primer taller, yo todavía un niño aprendiendo el oficio. Había una foto de Carlos y Sofía muy pequeños, con la cara sucia de tierra, sonriéndome. Eran mis raíces, los recuerdos que nadie podía reescribir o distorsionar. Aquel álbum contenía mi historia, mi origen, y era la única parte del pasado que me empeñaba en llevar conmigo. El resto podía quedarse. Con la caja en una mano y el álbum bajo el brazo, bajé las escaleras en silencio. Fui hasta la cocina, el corazón de la casa. La primera luz de la mañana comenzaba a dibujar los contornos de los muebles. Me detuve frente a la mesa del comedor, aquella que construí con tanto orgullo, la superficie de madera maciza, que fue testigo de tantos desayunos, tantas conversaciones, tantas risas. Miré mi mano izquierda. Con la derecha, giré la alianza de oro en mi dedo anular. Salió con una facilidad que me asustó. Después de tantos años, parecía parte de mí. Coloqué el anillo justo en el centro de la mesa, sobre la madera lisa, un círculo dorado, ahora vacío de significado, brillando bajo la luz tenue del alba. Al lado del anillo, saqué del bolsillo la llave de casa, la llave que llevé durante décadas, que abrió esa puerta miles de veces. El sonido de ella golpeando suavemente la madera fue el único ruido que hice. La llave y el anillo, lado a lado, los símbolos de mi compromiso y de mi pertenencia. Dejarlos allí era mi carta de despedida. Era mi forma silenciosa de decir, te libero de mí y me libero de ti. Esta casa, este reino, ahora es tuyo. Renuncio a mi puesto.
No había amargura en el gesto, solo una tristeza profunda y la aceptación de que aquel ciclo, el más importante de mi vida, estaba irremediablemente cerrado. Le di la espalda a la mesa y caminé hacia la puerta de mi entrada. No miré a los lados, no permití que mis ojos se fijaran en los retratos de la familia en la pared, en el sofá donde ella me destruyó, en el sillón donde solía leer el periódico. Mirar hacia atrás sería peligroso. El pasado tiene una fuerza que puede atraparnos, y yo necesitaba toda mi fuerza para seguir adelante. Mi dignidad, lo poco que me quedaba de ella, estaba en cada paso firme hacia la salida. Abrí la puerta, sentí el aire frío de la mañana en mi rostro y salí, cerrándola, suavemente detrás de mí, sin hacer ruido. En la calle desierta, el mundo parecía nuevo. Los sonidos eran más nítidos. El canto de un pájaro, el ruido lejano del primer coche, el olor a tierra mojada por el rocío. Comencé a caminar, sin un destino fijo, solo con una dirección. Hacia la terminal de autobuses, el lugar desde donde la gente parte. No estaba corriendo, no estaba huyendo, me estaba moviendo. Con mi caja de herramientas en una mano y mis recuerdos más puros en la otra, estaba desapareciendo de aquella vida. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo era una página en blanco. Y eso, de alguna forma, era la única esperanza que me quedaba. El autobús atravesó México durante casi un día entero. Me quedé sentado junto a la ventana, viendo cómo el paisaje se transformaba. El gris de la gran ciudad fue dando paso al verde, luego al marrón y al ocre de mi tierra. Con cada kilómetro que me alejaba de aquella casa, sentía un peso que se me iba de la espalda. Era como si estuviera cambiando de piel. El ruido de la metrópoli fue sustituido por el ronroneo del motor del autobús, y en mi cabeza, el eco de sus palabras se fue haciendo cada vez más bajo, ahogado por la distancia y el polvo del camino. No tenía un plan, solo sabía que necesitaba volver a donde todo empezó, volver a la tierra, volver a mí. Llegar a mi aldea después de 50 años fue un shock. Algunas calles estaban pavimentadas, había más coches de los que recordaba, pero el olor del aire y el color del cielo eran los mismos. Algunos viejos en la plaza me miraron con curiosidad. Yo era un extraño con un rostro vagamente familiar. Después de unas preguntas, uno de ellos se acordó de mi padre, el carpintero. Fue él quien me indicó el camino hacia el pequeño pedazo de tierra que era de nuestra familia. Un terreno que quedaba un poco alejado del pueblo, un lugar al que nadie nunca le dio valor. Era mi único patrimonio en el mundo, mi única herencia. Cuando llegué allí, entendí por qué Rosa siempre llamaba a aquello un lote de polvo inútil. Era un pedazo de suelo seco, cubierto de maleza, espinas y piedras. Para cualquiera era un lugar sin valor, olvidado. Pero cuando pisé allí, en ese suelo que fue de mi padre, no vi el abandono. Vi un comienzo, vi un lugar que era solo mío, que no tenía sus recuerdos, que no tenía las marcas de nuestra vida juntos. Era un lienzo en blanco. Allí, nadie podía decirme que yo era un inútil. Allí, la tierra esperaba mis manos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. Al día siguiente, incluso antes de que saliera el sol, abrí mi caja de herramientas. El contacto con la madera gastada de los mangos, el metal frío de las hojas, fue como reencontrarse con un viejo amigo. Empecé por lo básico, limpiar. Con un machete prestado, comencé a cortar la maleza. El trabajo era duro, el sol era despiadado. Mi cuerpo, desacostumbrado, dolía con cada golpe, con cada piedra que removía, pero cada gota de sudor que caía en la tierra parecía lavar una pena. Cada raíz de mala hierba que arrancaba era como si estuviera arrancando la amargura de dentro del pecho. El cansancio físico era un bálsamo para el cansancio del alma. Con el terreno limpio, empecé a ver la casa. No delante de mí, sino en mi cabeza. Dibujé el plano en el suelo con una ramita, una cabaña pequeña, sencilla, solo con lo esencial. Comencé a juntar la madera, parte comprada con el poco dinero que tenía, parte encontrada, regalo de la naturaleza. El sonido de mi martillo golpeando la madera se convirtió en la única música que escuchaba durante el día. Cada viga que levantaba, cada tabla que clavaba, era un acto de reconstrucción.
No estaba solo levantando 4 paredes. Estaba reconstruyendo mi dignidad pedazo a pedazo con mis propias manos. Al principio, los vecinos, campesinos sencillos que vivían cerca, me miraban con desconfianza. ¿Quién era aquel viejo que apareció de la nada y trabajaba solo, de sol a sol, como un loco? Pasaban por el camino de tierra y solo me observaban de lejos. Yo no hacía por conversar, mi diálogo era con la madera. Pero con el tiempo, la desconfianza se convirtió en curiosidad. Veían la cabaña tomando forma, la precisión de mis cortes, la firmeza de la estructura. Veían la obra de un artesano de verdad, no el delirio de un viejo solitario. El respeto comenzó a nacer de lo que veían, no de lo que yo hablaba. El primer acercamiento ocurrió cuando el hijo de un vecino vino hacia mí, tímido, con un caballito de madera que se había roto una pata. No dije casi nada. Tomé el juguete, me senté en mi banquito improvisado y con un poco de pegamento y un pequeño refuerzo de madera, lo reparé. Se lo devolví al niño, que esbozó una sonrisa enorme. A partir de ese día las cosas cambiaron. Una vecina necesitó un mango nuevo para su asada, otro, que la puerta del gallinero estaba torcida, y sin darme cuenta, me convertí en el maestro, el viejo maestro carpintero. No sabían mi nombre, pero conocían el valor de mis manos. Mis días adquirieron un nuevo ritmo, una nueva paz. Me despertaba con los pájaros, tomaba mi café fuerte mirando el sol nacer sobre mi pedazo de tierra, trabajaba en mi cabaña o ayudaba a alguien de la vecindad. Comía cosas sencillas que la tierra daba y que los vecinos a veces me traían en agradecimiento. Las conversaciones eran pocas pero verdaderas. Hablábamos de la lluvia, de la cosecha, de la vida. Nadie me preguntaba por el pasado. Nadie me juzgaba. Había vuelto a ser útil, no por obligación, sino por vocación. Reencontré el gusto de vivir en los pequeños gestos, en el trabajo honesto. Una noche estaba sentado en el porche que yo mismo acababa de construir. El cielo de Oaxaca estaba despejado, cuajado de estrellas que no podía ver en la gran ciudad. El cuerpo me dolía de una manera buena, un cansancio de quien ha producido, de quien ha creado algo. Con una taza de café en las manos, me di cuenta de que hacía días, tal vez semanas, que la imagen de Rosa y sus palabras no me atormentaban. El dolor todavía estaba allí, en algún lugar profundo, como una cicatriz antigua, pero ya no sangraba. Estaba en paz. Había perdido una casa, pero estaba construyendo un hogar que era solo mío. Habían pasado 6 meses, 6 meses de sol, de polvo y de un silencio que cura. La cabaña ya estaba casi lista y pasaba los finales de la tarde en el porche tallando pequeñas figuras de madera, un pasatiempo que no tenía desde la juventud. El olor a pino y el sonido de mi navaja en la madera eran mi paz. Fue en una de esas tardes, con el sol ya poniéndose y pintando el cielo de naranja, que oí un ruido que no pertenecía a aquel lugar. El sonido del motor de un coche, sufriendo en el camino de tierra. Levanté la vista y vi la nube de polvo acercándose. Un coche de alquiler, de esos de ciudad, se detuvo frente a mi portón improvisado. Aquel ruido era una invasión. Mi corazón no se aceleró. Mi mano no tembló. Simplemente observé. La puerta del conductor se abrió y de allí salió ella, Rosa. Pero no era la misma Rosa que dejé atrás. Parecía más pequeña, más vieja. La arrogancia que vestía como un abrigo caro había desaparecido. Su ropa, aún elegante, parecía sucia de polvo y desesperación. Estaba más delgada, con ojeras profundas que el maquillaje no conseguía ocultar. Miró a su alrededor, a la tierra seca, a mi cabaña rústica, y su rostro era una mezcla de shock y desolación. No estaba mirando mi pobreza, sino, tal vez mi paz, algo que su dinero ya no podía comprar. Caminó lentamente en mi dirección, su tacón fino hundiéndose en la tierra a cada paso. Había una vacilación en su andar que nunca le había visto. Se detuvo a una distancia segura, con los ojos fijos en mi rostro, en mis manos que continuaban el trabajo detallado. Creo que esperaba encontrar a un hombre destruido, un viejo acabado por la soledad, pero lo que encontró fue a un hombre sereno, un hombre que tenía las manos sucias de tierra, no de amargura. El silencio entre nosotros duró casi un minuto,
Un silencio que contenía 45 años de historia y una noche de ruinas. Fue ella quien rompió el silencio. La voz le salió temblorosa, ensayada. Empezó a hablar del pasado, a desenterrar los buenos recuerdos como si fueran un tesoro que pudiera usar para negociar. Habló de nuestra boda, del nacimiento de los niños, de la casa que construimos juntos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era un intento de recordarme al hombre que fui, el hombre que la amaba, el hombre que perdonaría cualquier cosa. Yo continué mi trabajo. El sonido suave de la hoja raspando la madera era mi única respuesta. La oía, pero yo ya no estaba en ese lugar, en ese pasado que ella intentaba reconstruir con palabras. Entonces vino la confesión. Contó que el romance con el joven de 30 años había sido un desastre, que él la usó, le quitó su dinero y la abandonó. Contó sobre la humillación, sobre cómo sus amigas ahora la miraban con lástima. Se pintó como una víctima, una tonta que cometió un error terrible llevada por la vanidad. Era una historia triste, y tal vez incluso fuera verdad, pero mientras hablaba, yo no sentía pena, no sentía rabia, sentía una distancia inmensa, como si me estuviera contando la historia de un personaje de telenovela, una mujer que ya no conocía. Simplemente escuchaba, impasible. Después de toda la letanía de arrepentimiento, vino el verdadero motivo. Su voz cambió un poco, se volvió más práctica, más urgente. Necesitaba vender la casa en la Ciudad de México. Estaba llena de deudas, necesitaba el dinero para recuperarse. Y para vender la casa, necesitaba mi firma en el contrato. La casa estaba a nombre de los dos. Y ahí estaba, el motivo del viaje, de las lágrimas, del discurso de arrepentimiento. No era la búsqueda de mi perdón, era la búsqueda de mi nombre en un pedazo de papel. El silencio que siguió después de su petición fue el más pesado de todos. Dejé de tallar. Coloqué la pequeña figura de madera y la navaja a mi lado. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Por primera vez desde que llegó, la vi por completo. La fragilidad, la desesperación, el egoísmo. Era una náufraga aferrándose al último trozo de madera que quedaba de nuestro barco hundido. Y ese trozo de madera era yo. Sin decir una palabra, me levanté. Entré en mi pequeña cabaña, el santuario que construí sobre las cenizas de lo que ella quemó. Volví con un vaso de metal lleno de agua fresca de la cisterna. Le extendí el vaso. «Bebe», le dije. Mi voz salió tranquila, firme. El viaje debe haber sido largo. Ella tomó el vaso con ambas manos, como si tuviera frío, y bebió el agua de un solo trago. Sus ojos recorrían todo el lugar, la simplicidad de mi porche, la silla que hice de un tronco, la cabaña que, para ella, debía parecer una caja de cerillas. Intentaba entender cómo podía vivir yo allí, en ese lugar que era la negación de todo lo que ella buscó en la vida. El lujo, el estatus, la novedad. El agua que bebió pareció no calmar su sed, la sed de una respuesta. Me miraba con una expectativa que me daba un escalofrío. Esperaba que el viejo Armando, el proveedor, el que arreglaba las cosas, todavía estuviera allí, listo para resolver su problema. Y mientras la observaba, una guerra silenciosa ocurría dentro de mí. Por un lado, veía a la mujer con la que compartí casi medio siglo. Veía destellos de la muchacha que reía en la fiesta de la aldea, de la joven madre que cantaba para que nuestros hijos durmieran. La historia nuestra no podía ser borrada por una noche de crueldad. O sí, la compasión me decía que todos cometen errores, que ella estaba allí, humillada, rota. ¿Ayudarla no sería un acto de humanidad? ¿Dejar desamparada a la madre de mis hijos no me convertiría en un hombre amargado, un viejo tan duro como la madera que trabajo? Era una tentación, la de ser el héroe de la historia una vez más. Ayudarla significaría cerrar el capítulo, firmar ese papel, vender la casa y cortar el último lazo material que nos unía. Sería un punto final. Tal vez el perdón no se trataba de ella, sino de mí. Tal vez perdonar era la única forma de liberarme completamente del peso del pasado, de no dejar que el resentimiento echara raíces en mi nueva tierra. Sería darle los medios para que ella siguiera su camino, y yo, finalmente, estaría libre para seguir el mío, sin pendientes, sin ninguna cuenta que saldar. La generosidad, a veces,
Es la forma más egoísta de encontrar la propia paz. Era una elección difícil, pero al otro lado de la balanza estaba esta paz. Esta paz que conquisté con sudor, callos y soledad. Esta paz era una planta nueva, frágil, que regué todos los días. Ayudarla significaba abrir una puerta a su mundo. Un mundo de deudas, de mentiras, de caos. Significaba involucrarme de nuevo con sus problemas, escuchar su voz, lidiar con la burocracia. Y no sabía si mi paz era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a eso. Proteger este santuario que construí era mi derecho. Ella tomó sus decisiones. Ella demolió nuestra casa. ¿No sería justo que ahora ella tuviera que lidiar sola con los escombros? La autoprotección no es una forma de egoísmo, es un instinto de supervivencia. La casa, pensaba en la casa de la ciudad. Yo la amaba. Cada rincón de ella tenía una historia. Vender esa casa sería como vender mis recuerdos, borrar la prueba física de que un día fuimos felices. Pero tal vez fuera exactamente eso lo que necesitaba hacer. Mantener esa casa era mantener un altar para una vida que ya no existía, que tal vez nunca existió como yo imaginaba. Dejar ir. Tal vez esa fuera la lección más dura. Para ella, el dinero de la venta sería una salvación financiera. Para mí, la firma en ese papel sería una liberación emocional, el fin definitivo de la ilusión de que aquello todavía era, de alguna forma, mi hogar. Miré mis manos, gruesas y marcadas por el trabajo. Ellas sabían construir, crear, transformarlo, bruto en algo útil y bello. Luego miré sus manos que sostenían el vaso vacío, manos de quien no sabía construir nada, solo consumir. Manos que nunca sostuvieron una herramienta, pero que supieron usar palabras para destruir. La justicia me preguntaba, ¿por qué mis manos, que construyeron una nueva vida desde cero, deberían ahora salvar sus manos, que se vaciaron por sus propias elecciones? No era mi deber enseñarle una lección, pero tal vez fuera mi deber no impedir que la vida se la enseñara. Mi mirada encontró el trozo de madera que estaba tallando, allí a mi lado. Era un pájaro. Las alas estaban medio abiertas, la cabeza erguida, en el exacto momento antes de alzar el vuelo. Era una imagen de potencial, de libertad, a punto de suceder. Un símbolo perfecto de cómo me sentía, inacabado pero listo. La decisión que tomara ahora, en ese momento, frente a esa mujer, definiría si ese pájaro volaría libre hacia el horizonte o si tendría su ala rota, atrapado en el suelo un tiempo más, por una lealtad a un nido que ya no existía. Ella continuaba allí, mirándome, esperando. El sol ya se había escondido y la noche comenzaba a caer. Tomé el pájaro de madera en mi mano, sentí la textura de la madera, las marcas de mi navaja. No la miré a ella. Miré a lo lejos, a las montañas que oscurecían en el horizonte. ¿Cuál es el verdadero significado de la dignidad de un hombre? ¿Está en su capacidad de perdonar a quien lo destruyó, mostrando una fuerza superior? ¿O está en su coraje de protegerse a sí mismo y la nueva vida que construyó con uñas y dientes? No sé la respuesta. Tal vez no exista una respuesta correcta. Solo existen elecciones y las cicatrices que dejan. Seguí sosteniendo el pequeño pájaro de madera. Su futuro, mi futuro, estaba en mi mano. A veces el perdón es un regalo que le damos al otro, pero a veces el acto de no perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es el cerrojo final que ponemos en una puerta que nunca debería volver a abrirse. Y yo, sinceramente, todavía no sé cuál de esas puertas está frente a mí. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿habrías perdonado? Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías firmado aquel papel?